Gracias al Señor, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta noche que nos concedes otra vez. Reunirnos, mi Señor, tu iglesia, comprada a precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo, Señor. Y en esta reunión nos concedes otra vez abrir tu santa palabra, Señor. Leerla, explicarla, Señor. Recibirla, Señor, atesorarla, creerla, Señor. Gracias, gracias, Santo Espíritu de Dios. Rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú hoy, Señor, toques nuestros corazones, Señor, y los avives, Señor. Nos ayudes, amado Señor, a asombrarnos de la obra de Cristo. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Que un espíritu noble nos sustente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros somos bienaventurados. Habitamos, Señor, al abrigo del Altísimo Dios. Moramos, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Sabemos que es por Cristo, Señor. Ahora somos templo tuyo, Espíritu Santo. Aguardamos, amado Señor, con esperanza viva, Señor, la venida de Cristo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias. Trata con nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayuda al cansado, Señor. Trae de vuelta, Señor, al que esté desanimado, Señor. Obra, Señor, fortaleciendo, Señor, al que esté debilitado, Señor. Llena de gozo a tu pueblo, Señor, esta noche. Gracias por tu preciosa palabra y por los años que nos has concedido meditar en este precioso libro del Salterio, Señor. Damos toda la gloria, Señor. Estamos en tus manos y te agradecemos por ello. Oramos que esta noche tú seas exaltado y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Bueno, saben, está de más decirlo, pero bueno, hermanos, estamos en la serie de los Salmos. Gracias a Dios por estos casi 7 años, hermanos. Ahora empezamos ya con el libro 4, si ustedes se acuerdan, el Salmo 90 comienza el libro 4 y termina hasta el Salmo 106, pero es grato si ustedes recuerdan el Salmo 1 y Salmo 2 antes de pandemia, cuando nosotros empezamos y veíamos tan lejano, hermanos, poder estar aquí. Y ahora estamos en el Salmo 90, tenemos por delante, hermanos, en esta ocasión, pues bueno, hasta el Salmo 106, la parte final ahí del libro 4 para ir a la recta final de los Salmos. Digo, no estamos corriendo, pero es muy emocionante ver cómo el Señor nos ha sostenido hasta hoy y hemos podido estudiar este precioso libro de los Salmos, hermanos. Amados, en el Salmo anterior, que es el Salmo 90, hoy tenemos el segundo sermón del libro 4. Bueno, hermanos, nos deja una verdad, es dura, pero es necesaria. Si ustedes recuerdan, hermanos, veíamos en la predicación del miércoles pasado un tiempo de juicio en donde el pueblo y su rebeldía, hermanos, pues sufrió disciplina del Señor. Pero a su vez también enseñaba, hermanos, el Salmo que Dios es el refugio seguro. Y ahora el Salmo 91, hermanos, va un paso más allá. Ustedes lo van a poder notar de inmediato, porque nos muestra la bienaventuranza del pueblo de Dios, hermanos. La bienaventuranza es que Dios nos ha hecho su hogar. Y esto es lo que dice la Escritura, templo del Espíritu Santo somos. Y esto es maravilloso, hermanos, saber que nosotros ahora somos habitación del Espíritu Santo. No encaja muy bien en nuestros pensamientos, sobre todo, hermanos, porque pues nos consideramos pecadores y esta casa aún está sucia, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor, el mismo Señor que nos ocupa, irá limpiando esta su casa, hermanos, hasta el último día, para que juntos podamos habitar, hermanos, en plenitud de la gloria de Dios en la faz de Cristo, hermanos. Este salmo, hermanos, casi todo el mundo lo conoce, pero creo que no todos lo entienden. Y probablemente también algunos de nosotros no lo entendamos muy bien aún. Ruego a Dios nos ayude para que esta noche podamos, hermanos, llegar al menos hasta donde el Señor nos permite llegar para poder comprenderlo más y disfrutarlo, hermanos. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 91 y vamos a leer juntos. Yo leeré en voz alta, ustedes pueden leer con sus ojos en las pantallas o en sus Biblias. Dice, hermanos, la palabra del Señor:
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hermanos, si se dan cuenta, es muy claro que podemos pensar en Cristo cuando las bendiciones de Dios se están pronunciando aquí, hermanos. Pero también trata de un pueblo, el pueblo de Dios. En el Salmo 91, hermanos, no tenemos a un autor, como en el Salmo 90, que es de Moisés, pero la gran mayoría han pensado que es Moisés, que es una continuidad del Salmo 90, Salmo 91. Tenemos que ser cuidadosos siempre, al menos en los salmos, los autores, se entra mucho en debate si es o no. Yo te aconsejo siempre que confíes en los autores que vienen en cada título de los salmos, confíes. Hay algunos que piensan que están equivocados los traductores y que la realidad lo escribe otro. No hace mucho tiempo escucharon que Jeremías había compuesto un salmo y eso es falso. Jeremías solamente, hermanos, sabemos que está en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones. Así que este salmo, hermanos, puede ser considerado de parte de Moisés, pero como no nos dice, hermanos, el título que sea Moisés, bueno, podemos ser cuidadosos, hermanos, con eso. Hermanos, hay quienes repiten este salmo, platicábamos ahorita en la oración, como si fuera un amuleto. Yo le decía a mi hermana Blanquita, tú le puedes preguntar a cualquier católico romano, ¿sí o no tienes una Biblia? Sí, la tienes abierta en el Salmo 91, y el gran porcentaje de la gente la tiene abierta, y lo tiene abierto como un amuleto, hermanos, y es para ellos como una especie de conjuro de protección. Recuerda que cuando estás bajo el yugo de la religiosidad, tú podías sobar la Biblia, tocar la cruz, tocar tus labios, persinarte 3, 4 veces, todo es como un tipo de amuleto. El Salmo 91 ha sido tomado así por muchos, aunque no entienden, hermanos, que en realidad es un canto de gratitud. Sin duda, hermanos, la palabra de Dios tiene poder, pero no de la manera en cómo ellos lo usan, y sobre todo que ellos están separados, destituidos de la gloria de Dios, porque Cristo no es su Señor y Salvador. Pero este Salmo, hermanos, es la voz de alguien que ha vivido o está viviendo una comunión genuina con Dios. Aquí tenemos que ser cuidadosos, porque si nos preguntan a nosotros si tenemos una comunión plena con Dios, debemos decir que sí. Pero en cuanto a la práctica, tú y yo sabemos que fallamos una y otra vez. Por eso la palabra aparece para ser nuestra maestra y poner manos a la obra, hacer lo que nos compete hacer. Pero, hermanos, esta voz que aparece en el Salmo es de esta persona, hermanos, si fuese Moisés o otro salmista, que conoce al único Dios verdadero, y aquí lo llama como el Altísimo. Hermanos, cuando uno camina cerca del Señor, cerca de su palabra, quiere decir eso, de la oración, de la iglesia, del evangelio, del arrepentimiento, de la fe, de todo lo que, hermanos, se nos ha concedido por la misericordia y gracia del Señor, pues año tras año tú vas conociendo más al Señor y con ello conoces más su actuar. Él es fiel, por tanto conocemos su fidelidad. Él es lleno de gracia, conocemos su gracia. Él es misericordioso, conocemos su misericordia. Y a lo largo del tiempo, hermanos, como hace un ratito una de nuestras hermanas oraba, aún en las pruebas, en medio de ellas y al final de las pruebas decimos, Señor, qué glorioso, tú nos fortaleciste. Nos hiciste estar más de tu mano. Señor, trataste con nosotros y fue muy bueno.
Hace poquito les compartí a algunos de ustedes, alguien de la familia de la fe, que ahora en un tiempo de terrible tribulación, él está sintiendo verdaderamente las promesas de Dios hechas a su vida. Yo les compartía que la misma palabra que nosotros recibimos y la tomamos con ligereza, probablemente no la volvemos a escuchar, nos vamos y hablamos de otra cosa. El sermón se nos olvida los 2 días. Es la misma palabra que Dios ha usado para fortalecer a alguien en extrema angustia. Y pienso en esto y digo, hermanos, si la palabra de Dios es usada por aquellos que están en terribles aflicciones, ¿cuánto nosotros podríamos obtener estando en bonanza de la palabra de Dios? Hermanos, creo que vale mucho la pena considerar este salmo, porque la providencia de Dios es aquí, hermanos, manifiesta de una manera bien clara, y podemos ver que en su sabiduría, hermanos, Él muchas veces permite que cosas que no encajan perfectamente en nuestras mentes son usadas por Dios para hacer un bien. Tú y yo, una y otra vez, en momentos difíciles, hermanos, es cuando más nos sentimos vulnerables, más dudamos, no deseamos seguir sirviendo, baja nuestro ánimo, nuestras fuerzas. Pero según la Biblia, hermanos, ese intento de cerrarle la puerta a la prueba o echarla fuera de tu casa es un intento tan fútil, tan tonto, hermanos, porque es parte de la providencia de Dios obrando en nuestras vidas para nuestro bien. El salmista, hermanos, no evitó en la ocasión pasada, en el Salmo 90, hablar de todo lo que Dios les hizo por su rebeldía. A continuación yo daré algunos pasajes del Salmo 90, aunque no voy a enfatizar, solo como recuerdo de lo que Dios hace, hermanos, con su pueblo. Aunque este Salmo se enfatiza más acerca de aquellos que son enemigos de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos el Salmo y de pronto lo leemos y las primeras porciones dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos juzgamos duramente a nosotros y es bueno, pero en ocasiones dices, yo definitivamente no estoy en esta condición. Hay 2 cosas por las cuales nosotros decimos eso, por cómo me está yendo y pienso que Dios no está protegiéndome, o la otra es porque no me siento digno de ello. Y ambas cosas son mentiras. Las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra, hermanos, de este lado de la gloria, no definen la fidelidad de Dios. Él es fiel a nosotros. Y nuestra mala conducta, nuestra rebeldía, nuestra infidelidad, tampoco, hermanos, tampoco afectan el pacto que Dios hizo con su pueblo. Tampoco. Ninguna de las dos, ni la adversidad dice que no estamos bajo su poder y refugio, ni tampoco nuestra infidelidad. Nada cambia a Dios, hermanos. Su pacto también es inmutable como Él es inmutable. Y esto es tan bueno porque cuando leas el Salmo, tú lo puedes adjudicar a tu vida. Aunque tu corazón te reprenda, aunque el diablo venga y te susurre, probablemente Él sí, pero tú no. No eres tan fiel como Él. Tú sabes, si hemos escuchado en los últimos sermones, hermanos, y probablemente más de los últimos sermones, que de esto no depende la fidelidad de Dios. Depende de Cristo. Hermanos, aunque te comentaba, el texto hebreo no menciona el autor, por la tradición judía, hermanos, y buena parte de la iglesia, sobre todo hermanos antiguos o los padres de la iglesia, lo atribuyen siempre a Moisés por una razón, porque parece que es una continuidad, como te decía, del Salmo 90. Y de hecho, hermanos, si fuese así, tiene mucho sentido todo el trasfondo, porque es un pueblo que acaba de pasar por 40 años en el desierto. Ellos en ese lapso, que lo vemos a veces como caricaturizado, porque algunos que estaban, hermanos, en alguna iglesia, en la escuelita bíblica los llevaban y hacían caricaturas de esto, esas imágenes se quedan en nuestra mente y llegan hasta ahí, no van más allá. Pero este pueblo, hermanos, que caminaba por el desierto, vivía, hermanos, viendo la muerte, vieron la muerte de toda una generación, vieron la incredulidad del pueblo que había jurado serle fiel a Dios, vieron plagas, vieron guerras, vieron peligro constante con animales, hermanos, salvajes en el desierto, enemigos que también estaban, hermanos, en cada jornada de sus vidas. Esto es interesante porque en este contexto, hermanos, cuando se habla del abrigo del Altísimo y de sombra, pues pensaríamos que entonces se contradice la experiencia del pueblo de Dios con lo que el salmista dice que Dios hace con su pueblo. ¿En dónde estás, Señor?
Si hemos pasado por tantas cosas, ¿en dónde está tu fidelidad y en dónde quedo yo? Es ahí en donde Satanás, hermanos, intentará una y otra vez quererte quitar a ti, de tu mente y de tu corazón, que eres parte del pacto. En la tribulación, en la bonanza no pensamos eso. No nos persignamos, pero decimos, Dios me ha estado bendiciendo enormemente, estoy muy bien con Él, Él está bien conmigo, porque la adversidad y la tribulación no encaja con nuestros pensamientos. Estamos propensos a caer en la doctrina de la prosperidad, hermanos, aunque no la abrazamos y declaramos y la refutamos como falsa. De cualquier manera creo, hermanos, que por nuestro corazón pecador estamos propensos a caer en eso. Así que, hermanos, cuando vemos lo que el Salmo dice, bueno, la experiencia del pueblo de Dios, que es un pueblo peregrino, hermanos, pues puede ser puesta en tela de juicio. Porque, hermanos, sea o no Moisés el autor del Salmo, pues se respira el mismo aire de dolor, de prueba, de persecución, de rebelión, de tantas cosas desde el Salmo 90, y podemos ver la fe de un pueblo, hermanos, que ahora está aprendiendo a confiar en Dios en medio de un desierto. Y creo que está tan hermoso el Salmo, porque ¿cuántos de nosotros no pasamos por diferentes tipos de desiertos? Pero ¿cómo podemos ver en la Biblia que siempre en el desierto aparece la misericordia de Dios obrando? Siempre. En todos los casos vemos que el valle y el desierto son lugares de tormenta, pero también son lugares en donde Dios muestra su fidelidad. Creo, hermanos, que deberíamos hacer como Cristo, buscar por nosotros mismos aún entrar a esos desiertos, sin temor, sabiendo que el Señor está con nosotros. Hermanos, lo primero que quisiera que viéramos es lo que es estar al abrigo de Dios, hermanos. ¿Y qué es esto? Es fácil de entenderlo en otras traducciones a primera lectura. Esto es habitar en la presencia del Señor. Pero para algunos extremistas, obviamente, hermanos, debemos recordar a Cristo en medio. El habitar en la presencia del Señor es estar plenamente convencidos que estamos habitando en paz en la presencia del Señor. Escucha, en paz. Ya no hay nada que Él vaya a recriminar de nosotros para castigarnos y desatar su ira. Sin duda hay cosas en nuestros pecados que no son agradables a Dios, pero según la Biblia, esto no cambia su amor por nosotros. Son cosas que debemos corregir, que el Señor tiene que obrar en nosotros por medio de la palabra, el arrepentimiento o la confesión, el arrepentimiento, la fe, y así el Señor nos irá limpiando de la maldad con la sangre de Cristo. Pero, hermanos, descartemos de una vez por todas que este es un amuleto o un rezo de protección. Porque aunque he dicho que los religiosos lo usan de esta forma, creo que en ocasiones podríamos caer en esta tentación. Si nosotros vemos el Salmo fuera de contexto, pues parece que esta es una promesa de que nunca nada malo nos va a pasar, pero no. Recuerden que la promesa que Dios tiene con nosotros es más allá de lo temporal. Es mucho más allá de cualquier tribulación actual, hermanos. La promesa de Dios no abarca un tiempo, sino es eterna. Para nosotros, hermanos, lo más glorioso es saber lo que dice Pablo. Tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que se ha de manifestar. Mi mente tiene que estar pensando en lo eterno, para que en este proceso que llevamos en nuestra santificación de este lado de la gloria o en el mundo, no menguemos en nuestro caminar. Si lees este salmo y las cosas siguen igual en tu contra, vas a tener problemas. Y tal vez dirías, este salmo no es un salmo fiel. Dios no respondió. Lo que el salmista está diciendo, tal vez, hermanos, sin el conocimiento que nosotros hoy tenemos, es algo mucho más profundo, hermanos. Así que este salmo, hermanos, no es para cualquiera. Este salmo es para el pueblo de Dios, porque está hablando de una relación personal. Si te das cuenta, dice, el que habita. El que habita. Habla de, hermanos, un Dios y un pueblo suyo. Es solo para quienes han sido llamados a una comunión verdadera con Dios por medio de Cristo. El decir por medio de Cristo, hermanos, como la Escritura menciona en el Nuevo Testamento varias veces, es maravilloso. Porque, insisto, solemos ser, hermanos, muy juiciosos con nosotros mismos en nuestra soledad y no sentirnos dignos. Sin duda no somos dignos, pero en Cristo lo somos. En Cristo, hermanos, se nos ha llevado a lugares celestiales. En Cristo se nos ha llevado de las tinieblas a la luz. Y eso es parte del Evangelio, creer en la obra de Cristo. No solamente para saber que somos salvos por la fe,
sino que somos guardados y refugiados durante toda nuestra vida por la fidelidad de Dios en el sacrificio de Cristo, todo el tiempo. Y si se dan cuenta, hermanos, el Salmo dice que el creyente está refugiado. Dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La imagen aquí en el hebreo es una persona sentada bajo una sombra. Es glorioso. Algunos pensaban en Jonás sentado bajo la sombra de una planta, que a final de cuentas termina secándose. Esto es, hermanos, tan especial porque dice, bajo la sombra del Eterno, del Dios Todopoderoso, está sentado en un lugar al que nadie puede accesar. Esto es importante verlo, hermanos. Esta sombra de la que habla el salmista y este abrigo no es para cualquiera, es para aquellos que fueron trasladados al reino de Dios. Y ninguno llegó por su propio mérito, pero no es una sombra que se dé a todo el mundo, solamente a aquellos que están en Cristo. Porque esta imagen, hermanos, está hablando de una intimidad. Yo pienso en ese lugar que algunos de nosotros tenemos, que es nuestro lugar favorito en el hogar. Un lugar en donde te sientas o llegas a tu casa cansado y te sientas ahí, sea tu cama, un sillón, el comedor, pero llegas y normalmente en ese espacio estás en intimidad con alguien a quien amas y te ama. Nos podemos sentar en ese espacio de una forma especial. Esta es la imagen, hermanos. La imagen de estar en intimidad con el Señor en un lugar que nadie puede llegar. Es la imagen, hermanos, de una tormenta y hay bastantes personas ahí, pero hay un hombre que es del Señor y está bajo la misma tormenta, en el mismo lugar, bajo el mismo riesgo, pero Él está en paz. Nadie puede verlo. Tal vez Él ve lo mismo que todos los demás, pero su seguridad en el Dios Altísimo permanece en su corazón. Porque, hermanos, cuando se llama el salmista aquí, cuando es llamado por el Señor a poner Altísimo, pues eso nos dice que está por encima de todo. Está por encima de todos, de cualquier circunstancia, de cualquier persona, de cualquier ejército, de cualquier calamidad. Por eso el Salmo es claro, el que habita al abrigo del Altísimo, cubierto por Él, hermanos, mora bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo y omnipotente, qué maravilla. Qué glorioso creer a esto, hermanos. ¿Cuándo vendría miedo? ¿Cuándo vendría angustia o ansiedad que sea por mucho tiempo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo sentiríamos la ausencia de Dios si moramos ahí? Es lo mismo que te mencionaba, es llegar a casa en la lluvia. Llegas corriendo a casa y estás fuera de peligro. Aún si hay peligro afuera, te encierras en tu casa y te sientes seguro. ¿Cuánto más el Altísimo como un lugar de refugio para nosotros? Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que recordar algunos atributos como el todo poder del Señor, la omnisciencia, la omnipresencia. Cosas, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que poner suma atención. ¿Recuerdas lo que dice el mismo Señor en Juan 17? Por Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No solamente conocer el nombre, sino los atributos divinos del nombre. Mencionarte a ti mismo los atributos de Dios. No temeré, el Señor está a mi favor, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, conoce todo lo que sucede, tiene presciencia, Él conoce todo antes de que acontezca, Él es soberano, no hay nadie que pueda contra Él, su gobierno es supremo, Él me ama por Cristo. Son cosas que nos ayudan. Hermano, si el mundo se ayuda a sí mismo pensando positivamente para lograr sus objetivos, ¿cuánto más nosotros somos bendecidos por la palabra poderosa de Dios? Cuando recordamos quién es el Señor, esta es la vida eterna. Hermanos, el pastor Juan Calvino decía, hermanos, que los hombres siempre buscan toda clase de escondites según la amenaza que los persigue en el momento. Pero la Biblia dice que la única fortaleza verdaderamente segura e incomparable es la protección de Dios, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Y hermanos, esto tú y yo lo podemos entender, porque ¿qué sucede cuando tenemos escasez económica? Lo que hacemos de inmediato es voy a trabajar más. ¿Qué pensamos cuando hay alguna sorpresa o algo que sucede en nuestra vida? Bueno, hablamos a alguien para que nos ayude. Siempre tratamos de arreglar nuestros propios asuntos. Rara vez vamos, hermanos, al Señor en oración para que nos ayude en esa necesidad que tenemos económica o en esa necesidad por la sorpresa tal vez no grata que acaba de llegar a nuestra vida. Solemos independizarnos, hermanos, y salir de esta morada.
una y otra vez. Es tan importante, hermanos, abrazar este salmo sabiendo que Dios verdaderamente es el proveedor de su pueblo, proveedor del justo, aunque en ocasiones también Él provee a una persona de su pueblo que está caminando en injusticia. ¿Cuánto más al justo? Hablando de la economía que nos golpea bastante, hermanos, dice el salmista, fui joven y envejecí y nunca he visto un justo ni hijo de justo que tenga que pedir el pan. Nunca, dice él. La pregunta que debo hacerme es, ¿será veraz? ¿Dios dirá verdad, hermanos? ¿O solo aplicó en ese momento a esa persona en ese lugar? ¿O Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? Cuando hay temor, hermanos, y entramos en temor por la incertidumbre y la angustia, solemos tratar de solucionar el problema, cerrar las puertas, o hermanos, tratar de arreglar esa situación pronto, cuando antes deberíamos de recordar lo que el Señor dice, no temas, no desmayes. Entonces, hermanos, lo que creo que nosotros tenemos que considerar en el Salmo es, habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente por los méritos de Cristo. No únicamente pensando, hermanos, en que Cristo es el puente, y lo es, sino que Cristo es el sustituto por quien se nos otorga esta promesa, hermanos. Él no falló, Él lo hizo. Tengo plena certeza de que esto es verdad, porque la Escritura lo enseña. Así que cuando soy vituperado, perseguido, cuando hay escasez o enfermedad o dolor, lo que sea, debemos, hermanos, llegar a decir, yo habito al abrigo del Altísimo. Estoy tranquilo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién puede hacerme frente? Eso es lo que debo recordar. La palabra, hermanos, recitarla una y otra vez. En el buen sentido de la expresión, decretar la verdad del Señor. En el buen sentido de la expresión. Esto dice tu palabra, Señor. Yo lo creo, Señor. El pastor Spurgeon era muy atrevido, hermanos, a decir este tipo de cosas y decía, reclama las promesas que Dios ha dado en Cristo Jesús. Nosotros somos cuidadosos. ¿Cómo que reclames? Hermanos, en el buen sentido de la expresión entendemos lo que dice. Sus promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús. Y esto es lo que el Salmo nos dice, hermanos. Dios es el proveedor, Dios es el protector, Dios es el refugio. Hermanos, cuando alguien intenta o quiere vengarse, hermanos, no podemos actuar de esa forma como tonto. Cuando el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Así que, hermanos, cuando vemos este salmo, yo tengo algunas imágenes. Pensaba en darte la imagen de una madre cuidando a su hijo, pero tendríamos que hablar de las buenas madres, porque sabemos que hoy en día aún los animales pueden llegar a cuidar más que una madre a su hijo. Hay madres que matan a sus hijos en el vientre, hay madres que los abandonan, pero una ave no. Una ave cuida a sus polluelos bajo ella. Esa es la imagen. ¿Qué le sucede, hermanos, a un hijo de Dios mientras sabe que está en esta condición? Nada que el Señor no permita, aunque pase por tormentas, está en esta condición. Habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, cuando pensamos en esto, debemos una y otra vez pensar en Cristo. El Señor está con nosotros todos los días. Y cuando alguien, hermanos, está pensando en otras cosas y dudando de la fidelidad de Dios, recuerde que no está atentando de manera ligera en contra de Dios, sino está yendo en contra del único Dios verdadero, quien se define a nosotros con todos los atributos que podemos conocer y entender. Es forjar a un Dios distinto. Mira qué línea tan delgada. Cuando dudamos de este Dios protector, que es un Dios de refugio, que es un Dios proveedor, que es un Dios celoso de su pueblo, hacemos otro Dios. Porque ninguno declararía, soy ateo de hoy en adelante. No, simplemente llegas a confesar con tu actitud o tus palabras que crees en otro Dios que no es así, como el único Dios verdadero. Hermanos, creo que hay una pregunta aquí que algunos podrían hacerse. Bueno, hermano, yo conozco esto, pero ¿cómo puedo entrar a ese lugar secreto? Bueno, hermanos, el Salmo se cantó o se canta todavía dentro de la adoración del pueblo de Dios. Y es el lugar que Dios mismo señaló para manifestar su presencia. Es el único pueblo que puede alabar a Dios verdaderamente.
Es el único pueblo que puede cantar a Dios y que su canto es agradable a Dios. Es increíble, ¿no, hermanos? Por eso pienso, ¿cómo debemos de alabar a Dios cuando alabamos? Si somos los únicos que por gracia de Dios pueden alabarlo genuinamente. Hermanos, pero Dios nos dice cómo. Primero, por ejemplo, vemos el tabernáculo en la Biblia, vemos el templo. En el Salmo 84, recuerdan, hermanos, decía que son bienaventurados los que habitan en la casa de Dios para alabarlo. Pero hoy sabemos, hermanos, que esa morada de la que habla el salmista no es un edificio como algunos creen. Hay algunos que llaman a nuestros lugares de reunión templos. No tengo problema, siempre y cuando se entienda de la manera correcta. ¿Por qué es un templo, no? Preferimos a veces llamarlo lugar de reunión, aunque para darle un poco de reverencia por nuestra carne podríamos llamarlo así. Si alguien lo hace, está bien, porque es un lugar en donde su palabra se habla. Pero, hermanos, el Salmo nos deja bien claro que hoy para nosotros, hermanos, no es necesario un lugar, un edificio hecho por manos de hombres. Y si bien conocemos que la palabra dice, yo no habito en templos hechos de manos de hombres, nosotros debemos concluir que la morada de Dios es cada creyente. Cada creyente es morada, templo del Espíritu Santo, pero hay mucho más cuando toda la iglesia está reunida. Toda la iglesia, hermanos, en cualquier lugar, a cualquier hora, no importa el clima, no importa la situación, no importa si es bonanza, si hay adversidad. Hermanos, sabemos nosotros que somos templo del Espíritu Santo, que Dios mismo habita en nosotros. Esa es nuestra mayor ayuda y consolación. Porque una y otra vez hemos dicho en las últimas ocasiones que parece que necesitamos testigos para no pecar contra Dios. Cuando tenemos al testigo fiel y verdadero, Dios mismo habitando en nosotros, viendo lo que veo, oyendo lo que escucho, hablando lo que hablo. El mismo Dios, Espíritu Santo, contristado en nuestro temor, en nuestra incredulidad, hermanos. Cuando dudamos de Él, cuando el pacto es consumado en Cristo, Dios dando a su Hijo, es menospreciar al Hijo, hermanos, como el pacto, como la firma sangrante de nuestro Dios. No es un problema, hermanos, que debemos tolerarnos. No es algo de lo que podamos decir, hermano, pero sé paciente, Dios irá tratando. No, porque tenemos la palabra, debemos proclamarla para que sea abolida mi palabra, para que quede sin peso, para que, hermanos, la palabra tenga preeminencia por sobre mis pensamientos y palabras que profeso o que creo. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay dos opciones de verlo: como algo simbólico, como algo lejano o como algo real. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es columna y baluarte de la verdad, la luz y la sal en el mundo, hermanos. La iglesia que muchos menosprecian, la congregación de los santos que muchos menosprecian. Yo pienso, hermanos, tenemos el día del Señor, es el domingo, es su día, lo guardamos, pero ¿qué la iglesia acaso no debería pensar, cada miembro de la iglesia, qué privilegio tenemos al tener varias reuniones durante la semana? He escuchado a pastores decir, no es necesario. Hermano, yo lo sé, entiendo, hay otros tiempos. Es como en el primer tiempo, hermanos, cuando había pastores del primer siglo o los consecuentes, pues eran pueblos, se visitaban los hogares, se reunían en diferentes lugares. Hoy no hay posibilidad. La distancia, los trabajos, el tiempo, el tráfico, todo ello. Pero a manera de lo posible, tengo posibilidad, quiero estar con el pueblo de Dios. Quiero animar a mis hermanos, quiero cantar con mis hermanos, quiero orar con mis hermanos, quiero. Porque, hermano, si tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Tal vez he menospreciado un poco el cuerpo de Cristo. Hermanos, menosprecio a aquellos que habitan en esta condición, al abrigo del Altísimo y que moran bajo la sombra del Omnipotente. Imaginen, hermanos, pedir y pedir y pedir hasta donde Dios nos conceda ver este valor que hay en la iglesia, el valor que hay en sus santos. Hermanos, qué belleza, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que cualquier creyente, hermanos, de cualquier parte del mundo, vive tranquilo, confiado, sabiendo que está en un lugar secreto, bajo la protección de Dios.
bajo la protección de Dios. ¿Me ayudas, hermano, por si están batallando ya? Hermanos, si pensemos en este atributo del todopoder, ¿qué quiere decir todopoder o Dios todopoderoso, hermanos? Que su poder no tiene fin. Hermanos, que su iglesia no únicamente confiesa que Dios es todopoderoso. Mira el Salmo otra vez, miren conmigo, hermanos, el verso 1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No solamente declaramos Dios es todopoderoso, sino ¿dónde habitamos? ¿Y bajo quién habitamos? ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando sabemos que nuestro Dios es escudo alrededor nuestro, que Él conoce todas mis necesidades, que sabe todos mis tropiezos, que conoce mi vida, hermanos, hasta el fin, es maravilloso confiar en ese Dios y poder habitar plenamente. Me gusta mucho siempre dar el ejemplo de los pequeños niños que crecen y dejan de tener confianza en su padre. Terrible. Cuando llega una edad en donde el joven, como los animales, no el joven como animal, sino en el sentir del animal, quiere ganar el lugar del macho alfa. Y quiere hacer eso. Nos comportamos en esas ocasiones igual nosotros. Queremos, hermanos, salir por nuestra cuenta, luchar y ganar por nuestra cuenta, obtener por nuestro esfuerzo. Pues salimos de casa, salimos del abrigo, salimos de la sombra. Yo puedo solo. No podemos, hermanos. Esta bienaventuranza, hermanos, que podemos ver claramente, pues obviamente es para aquellos que permanecen bajo el cuidado, la protección, el amor, la misericordia, el refugio. Y mira, si pones atención, ¿por qué motivo nosotros creeríamos que podemos hacerlo solos? ¿Por qué motivo nosotros nos preocuparíamos sabiendo que vivimos bajo la protección de Dios? ¿Por qué motivo, hermanos? Por incredulidad, por dudar de nuestro Dios y de sus promesas. Esto es algo tan maravilloso, hermanos, porque su poder no tiene ningún límite. Dice el texto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos aplicarlo para nosotros, alguno de nosotros que esté viviendo un poco aislado de la comunión con Dios, bueno, hermano, ve a tu lugar. Hay un lugar que el Salmo nos está diciendo y es el Señor. En la duda, en el temor, en la, no sé, en la ansiedad, las malas noticias del mundo, hermano, eso no te compete. El mundo está sin este Padre, sin este Dios, sin este refugio, sin esta morada, pero tú no. No te compete, ve a tu lugar, vuelve a casa. No tienes que hacer nada, solamente estar ahí. Es como nuestros niños, tienen que hacer algo para que les demos de comer. ¿Para que les cuidemos de noche? ¿Para que les llevemos al médico? ¿Tienen que preocuparse ellos, hermanos, por lo que van a vestir mañana, comer mañana? Nunca. Nunca, ¿por qué? Ellos dependen de nosotros y su cuidado es nuestro trabajo. Es lo que dice el salmista, hermanos. Y esta es una frase, pienso que es la idea central de todo el Salmo. Habitar con Dios, escuchen bien, es vivir protegido en todo tiempo de todo lo que acontece en el mundo. Es vivir protegido por aquel que es todopoderoso, con todo su poder, con todo su amor, recibiendo su cuidado, como, no sé, hermano, la madre cuida a su bebé recién nacido, o el ave cuida, o el león a sus cachorros, no sé, aunque todo eso queda prácticamente muy por debajo del cuidado que sabemos que Dios da a los suyos, porque lo sabemos tú y yo como creyentes. Cuando hay duda, hermanos, pensemos en Cristo. Escucha, cuando hay duda por tu comportamiento que nos lleva al pensamiento de indignidad, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a congregarme? ¿Cómo voy a cantar? Mírame nada más, piensa en Cristo. No trates de suplantar su obra. No trates de sacrificarte para que Dios diga, listo, lavado. No te pongas una campana como leproso para que los demás te vean, o te pongas ceniza y un costal y te arrastres hasta el tiempo que consideres necesario. No, piensa en Cristo. Como el pródigo, vuelve al Señor. El Señor está esperando. Recuerda que Él siempre es el que llama, no nosotros a Él. Él comienza el llamado desde el principio.
Adán no buscó al Señor, el Señor buscó a Adán. Así nosotros, hermanos, porque cuando hay duda en nosotros, mis amados hermanos, es porque perdimos los ojos de Cristo. Si tú quieres tener más consuelo, piensa en aquel que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y que prometió estar con los suyos todo el día hasta el fin, todo el tiempo hasta el fin, todo el tiempo hasta el fin. Ese es el mismo que tiene poder para guardarnos, poder de sobra, poder inexplicable, hermanos, para guardar los suyos. El Padre trabaja, Cristo trabaja. ¿Qué hacen, hermanos? Mostrar su gloria, mostrar misericordia, mostrar su paciencia y cuidar a su pueblo. Cuidar a su pueblo. Si tú piensas en un trabajo que nuestro Salvador está haciendo, ¿cuál viene a tu mente ahora mismo, hermano? Intercesión. Está sirviendo a su iglesia. ¿Intercede para qué? ¿Para mal o para bien? Para bien. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Te das cuenta cómo es tan fácil caer en idolatría? Porque, insisto, ninguno negará a Cristo, pero sí con sus hechos, con sus dudas, con su inquietud. La fidelidad de nuestro Dios Todopoderoso no depende de nosotros. Por eso, vayamos y refugiémonos en Él. Porque, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Vivir en la angustia, en la ansiedad, en el temor, en los nervios, hermano? O mejor, igual, pero protegido bajo el Señor. Tal vez las cosas no cambian, insisto, pero sí el corazón, sí mi pensamiento, la paz que el Señor nos dejó, el gozo cumplido en nosotros. ¿Cuántas cosas, hermanos, de pronto perdemos de vista por pensar que nuestro Dios ha cambiado o que no es fiel? Por eso el texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No es, hermanos, un extraño ni ningún arrimado en casa ajena. Es aquel que fue comprado por la sangre de Cristo. Es el que Dios mismo trajo a su hogar. ¿Recuerdas una sombra gloriosa de esto? Es David trayendo a Mefiboset. Mefiboset no vino a David. David llamó a Mefiboset, a ese lisiado, miserable, y lo trajo. No lo dejó afuera en la servidumbre, lo trajo y lo sentó a su mesa. Y hemos dicho antes, a veces como Mefiboset trasladados al reino, queremos estar bajo nuestra propia autoridad y nuestro propio cuidado y no al cuidado de Dios. Pero sabemos que no es mejor. Sabemos que no es mejor. No diríamos a un hijo pequeño, es mejor que te vayas de la casa. Sabemos que no es mejor. Sabemos que es mejor en casa. El hijo puede venir cuando él quiera. Puede habitar, puede tocar a tu habitación y decir, ¿puedo dormir contigo? Tengo temor. Lo mismo los hijos de Dios, nos ve con ternura. Cristo mismo nos dice, hijitos, pequeños. Y podemos ir al Señor. Este que habita así, hermanos, pues obviamente es alguien que conoce a su Dios, porque Dios lo conoció primero. Si te das cuenta, es algo maravilloso, hermanos. Maravilloso. Ahora, ¿por qué no, pastor? ¿Por qué no lo hago constantemente? Bueno, hermano, tal vez te acostumbraste a vértelas por tus propias fuerzas y tú sabes que es muy cansado. Es terrible. Nos damos cuenta porque si nos preguntamos a nosotros mismos, nos preguntan, ¿cómo estás? Ay, pues es que sigue este problema, sigue esto otro, sigue el otro. Como en derrota, hermanos. Si bien las cosas son amargas y salen lágrimas y son problemas, hermanos, no podemos, y tú lo sabes, no podemos actuar y sentir y andar como los que no tienen a Dios por Padre. No podemos, no debemos permitirnos. Una y otra vez. Hermanos, si te das cuenta, el salmista no se conforma con una verdad general, sino que da un paso más allá, y lo que él hace es lo que tú y yo tenemos que hacer nuestro esto, nuestro. Dice el Salmo, hermanos, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí es cuando justamente debemos proclamar la palabra como nuestra, orar la palabra en la situación en la que nos encontremos. Así. Él no se queda diciendo, bienaventurado el qué. No, hermanos, Él está diciendo, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, eres mi esperanza. Pongan mucha atención, hermanos. Es en todo tiempo, aún en los tiempos malos, en los tiempos en los que puedes llegar a decir, no encuentro en mis días contentamiento. Ahí
Que la palabra tenga preeminencia, hermanos. Que la palabra tenga preeminencia. Miren, hermanos, el riesgo que corremos hoy en la iglesia moderna con demasiada información, cuando hablamos de cosas como sola escritura, eso solamente se centra en el púlpito. Es decir, la demanda de que el predicador tiene que usar solo la escritura. Eso entendiendo que los reformadores no decían que solo leyéramos, sino aún lo que explicáramos saliera del texto y nos llevara al texto y comprendiéramos el texto. Pero ¿qué tal la sola escritura para nuestras propias vidas de forma individual? Solo escritura. No recibo ni mis propios pensamientos. Sola escritura. No haré caso a esta situación. Solo escritura. Mi Dios es fiel. Él es mi refugio. Él es mi castillo. Él es mi esperanza. Hermanos, esto lo tenemos que hacer. Es lo que el salmista nos enseña. Él dice, diré yo a Jehová. ¿Tú dices a Jehová también, esperanza mía y castillo mío? Piensa en lo que sea, hermano, por lo que no lo digas. No soy digno, estoy lejos, estoy apartado, no sirvo como los demás. No soy la esposa que sé que debo de ser, ni el esposo que debería de ser, o el hijo, o el predicador, o el pastor, o el evangelista. No soy, no me lo merezco, no soy digno. Lo que quieras, intentas opacar la obra de Cristo. Si te apropias de la obra de Cristo, en cualquiera que sea tu condición, en cual sea que sea la situación, tú puedes decir, pues es verdad, esta es mi condición, he pecado contra ti, Señor, esto no es algo bueno, Señor, estoy debilitado, tengo temor, pero tú eres fiel. Tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza. Hermanos, debemos poner tanta atención. Aun si ahora alguien como él está viendo días difíciles y su único contentamiento, como lo puedes ver, es el Señor. No hay nada en él, ni nada en lo que lo rodea, solamente el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Porque la Biblia dice que Él ama a aquellos que adoptó por hijos, por la preciosa sangre de Cristo. No por nada de nosotros, por la preciosa sangre de Cristo. No la pedimos, hermanos. No la buscamos, no la deseamos. No hicimos nada, muertos. Él lo hizo, Él derramó misericordia. No dependió de correr o de querer, dependió de Él que dio misericordia. Debo de apropiarme de eso. Eso es también, hermanos, confesar al Señor en fe. Debo hacerlo. Necesitamos, y tú lo sabes. De lo contrario, poco a poco, más alejado, más frío. Menos orar, menos leer. Y ahora, hermanos, con el mundo del internet y el tráfico y el trabajo, peor. Será más dura la vuelta, el regresar. Hermanos, aquí hay algo que no podemos pasar por alto, porque somos llamados como pueblo, hermanos. Adoramos juntos, caminamos juntos en el cristianismo. Es bello, hermanos, que son regalos de Dios que en ocasiones no valoramos, como decía antes. Podríamos decir, es difícil, y lo he dicho, ser iglesia, es difícil permanecer juntos tantos años, hermanos, sobre todo porque somos pecadores. Pero cuando lo vemos de otra forma, como regalos, las cosas cambian, hermanos. El salmista, hermanos, nos dice que de manera personal, él cree que justamente recibe esta bendición. Diré yo a Jehová. Y digo esto porque tal vez tú piensas en el salmista como yo, pero ¿qué tal tú? Imaginemos que esta congregación y cada congregación diga lo mismo que el salmista de manera personal. Para decir esto, hermanos, tenemos que creer que Dios nos unió a su iglesia. Diré yo al Jehová, con confianza. Hermanos, no de manera irreverente, sin respeto, no, pero la palabra dice que nos acerquemos con confianza, con plena certidumbre de fe al trono de Dios. Como un niño pequeño, con confianza, con mucha reverencia, mucho amor y mucha confianza en su Padre. Si cada uno dice esto, cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene esta oración día con día, ¿qué diferencia hay tan grande, hermanos? Porque obviamente no caminamos solos. Si creemos, hermanos, que Él no es únicamente nuestro Salvador,
si no es Salvador de toda la iglesia? Si también recuerdo, mi amado hermano, que tengo que orar para que mi hermano declare esto, porque tú y yo sabemos que cuando uno de nosotros cae o se detiene, toda la iglesia también se ve afectada. Es tan hermoso poder ver esto, hermanos, como un cuerpo. Es raro cuando alguien no se congrega en un domingo, extrañamos a ese hermano. ¿Por qué? Pero si tú has conocido esa fidelidad, la fidelidad de Dios en carne propia, hermano, de verdad es glorioso porque tú puedes hablar con tu hermano y decirle, hermano, tú estás diciendo al Señor, eres esperanza mía y castillo mío, tú confías en el Señor, yo lo he probado, hermano, he visto su fidelidad, tú puedes enseñar a tu hermano, independientemente de la edad. Esta promesa no es solamente para el salmista, hermanos, es para nosotros, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, pero el creyente de forma particular dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, el llamado que nosotros tenemos es a vivir confiados en Dios. Del versículo 3 al 6, hermanos, dice la Escritura, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás. Perdóname, estoy en el Salmo 37. Dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Hermanos, es interesante notar que en medio de todos estos peligros, lo que el Salmo dice, hermanos, es como un escudo, es como una protección, es la fidelidad de Dios que se expresa en su palabra. Dice, habitarás, estoy en el Salmo 37 otra vez, perdón, no sé por qué tengo aquí el Salmo 37. Déjame cambiarlo de una vez. Listo. Dice, hermanos, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubre, te libra, te cubre, debajo de sus alas te da seguridad, es escudo y adarga, no temerás del terror. Hermanos, hay opciones siempre para nosotros, el hecho de creer en su palabra o dudar de su palabra. Algunos tal vez dicen, bueno, este es el sentir del salmista, pero no es el mío. Problema con eso, grave problema con eso. Porque si notamos, hermanos, en medio de tantos peligros, es un punto importante, no faltan los peligros, habla de los peligros, pero el salmista dice escudo, protección, fidelidad. Esto es lo que nos dice su palabra, hermanos, que Él es eso. Es la misma idea que el apóstol Pablo usa cuando habla de la armadura de Dios, si ustedes se acuerdan. Cada paso, hermanos, que damos en este escrito de Efesios capítulo 6, si ustedes abren su Biblia ahí, es algo muy similar, porque lo que el apóstol Pablo habla es la dependencia absoluta que debemos siempre tener en el Señor. Él dice, hermanos, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre me pregunto, si no puedo estar firme? Claro, no. Él dice, para que puedan estar firmes. Si no puedo. Creo que lo malo es que hay tantas acechanzas tan bien disimuladas, como sin importancia, sin peligro, como sin riesgo, que tal vez les doy entrada fácilmente. En un pensamiento, en la duda, en la falta de perdón, de sujeción a la palabra, de obediencia. Y no es tan grave, por tanto no hay problema. No estoy firme contra las acechanzas del diablo, que es un enemigo, estratega, muy sutil para atacar en ocasiones. Muy sutil. Hermanos, es la misma idea que el salmista nos presenta como una armadura que tenemos, hermanos. Y esto es lo que el salmista dice. Esta misma defensa de Pablo es nuestra defensa.
y es la defensa más segura, más que cualquier cosa. El apóstol Pedro también, si recuerdan el domingo, escribe algo muy parecido a la iglesia dispersa por el mundo. Él dice, ustedes son guardados por el poder de Dios, pero agrega, mediante la fe. Es interesante porque él no niega que somos guardados, pero Él nos responsabiliza mediante la fe. Entonces pienso, hermanos, que hay una forma muy sencilla en caer en incredulidad, en una situación adversa, en una necesidad, como algunos de nosotros tal vez tenemos hoy. Caer es la lógica humana, es lo que puedo ver, lo que puedo tocar, no tiene solución. Algo tengo que hacer. Y después el segundo paso, seguramente Dios me está hablando aquí, tengo que hacer, yo. No puedo contra las acechanzas del diablo. Caigo en la tentación. No estoy por la fe, sabiendo que soy guardado por el poder de Dios. ¿El llamado cuál es? Fe. ¿El llamado cuál es? Confianza. El llamado es asistir. Hermanos, no es una fe cualquiera, porque, insisto, podemos darle, en nombre de la fe, a hacer cosas por mi propia mano, de mi propia cosecha, de mi propia mente. Somos sabios para eso también cuando caemos en la tentación. Dejar al Señor o usarlo nuevamente. ¿Sabes cómo? Como el religioso usa el Salmo 91. Dios como amuleto. Ven, acompáñame a hacer lo que tengo que hacer. Y no esperar a ver cómo Dios ha de obrar en cualquier circunstancia. Hermanos, tampoco es como una superstición o solamente una idea positiva, hermanos, como los incrédulos creen de nosotros. Es una fe en Dios, hermanos. Es una fe en su palabra. Es una fe en las promesas firmes que Él ha hecho y que ha cumplido. Es esperar con plena confianza en Dios. Esto es lo mejor, en el Señor. Y ¿saben, hermanos, cómo se puede medir la verdadera confianza? Bueno, sin temor a lo que venga. Esa es la verdadera confianza. Y pienso que es algo en lo que tenemos que luchar y orar. Sin temor a lo que venga. Dice, hermanos, el versículo 5, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás, venga lo que venga, sea lo que sea, porque si tú recuerdas la historia, tú puedes leer la historia aún secular y está lleno de pestilencias, de calamidades. Cosas, hermanos, que suceden que se han llevado miles de vidas, incluidas vidas de creyentes. Algunas de esas calamidades, hermanos, muchos las entienden como el juicio de Dios sobre un mundo que lo ha rechazado. Pero en medio de todo eso, hermanos, quienes temen a Dios, quienes viven para su gloria con humildad y fe genuina, pueden estar en paz. Y de hecho, mira, me atrevo a decirlo, han estado en paz, están en paz y estarán en paz. Esto es lo que la palabra dice, punto. No debemos, hermanos, permitir que un abogado venga y nos diga, pero, sé realista. Bueno, sí, está bien la Biblia, pero esta es la realidad. Y mucho menos hacer caso de aquellos que consideramos sabios o autoridades a nosotros. Sí te creo, tu Dios, tu Señor, Cristo, la oración, pero esta es la realidad. Así que sométete a la realidad. Continuamente eso sucede y estamos propensos a caer en el error de creer en eso, hermanos. La Biblia nos habla de estos hombres que han confiado, pero también la historia. Hemos visto en la historia hombres que no están en las Escrituras, sus nombres al menos, pero sí su espíritu, que han estado en paz. Están hoy en paz y van a estar en paz, que nosotros seamos esos que están con confianza en nuestro Dios en todo tiempo. El hermano pastor Wayne Grudem, es un teólogo y estudioso de la Escritura, hermanos, lo dijo con palabras que vale la pena repetir. Él decía, cuando llega una calamidad que golpea a toda una generación, sea de noche o sea de día, sea pestilencia, guerra o hambre, el que confía en Dios siente que será preservado de su furor, o que si le toca sufrir, no tiene nada que temer, porque es amigo de Dios y tiene la esperanza de una vida mejor. Eso señala a la soberanía de Dios, pero también a la fidelidad de Dios con nosotros. Sea lo que sea, hermanos. Es lo que la Biblia dice. Lo que te mencionaba de hermanos sufrientes,
y particularmente de alguien en la familia de la fe que está sufriendo, ¿cómo explicas que todo está bien? ¿Cómo sin usar la Biblia le puedes dar esperanza a ese hermano? ¿Cómo? ¿Cómo si tendrá un recordatorio el resto de sus días de esa calamidad, de ese dolor? Bueno, con la palabra de Dios. Confía, hermano. Confía, 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 confía. Miren, vamos a terminar esta noche, pero hay que leer con calma, hermanos, el versículo 7 y 8. Y fíjate el contraste con lo que vimos en el Salmo 90 la ocasión pasada, porque te mencionaba en la ocasión pasada, Moisés, hermanos, ve la muerte caer sobre su propio pueblo por su incredulidad. Moisés oraba a Dios en los últimos versículos para que él tuviera misericordia. Y recuerdan la parte final del Salmo 90, el versículo 15 y 17, ese es el deseo de Moisés. Que valga la pena todo, Señor, lo que hicimos. Que tu disciplina, Señor, aplicada a nuestras vidas, dé fruto. Y ahora es diferente. El versículo 7 y 8 dicen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, el castigo a los impíos. Es una promesa de Dios mismo, hermanos. Esto en cambio, hermanos, al Salmo 90, nos está hablando de una confianza absoluta en el fin. Qué interesante, me encanta siempre ver, hermanos, nuestra historia en el fin. Victoria, victoria. Cristo consigue la victoria, aun cuando nuestros sufrimientos se multipliquen. Aun cuando suframos a causa del mal ajeno. Aun cuando suframos injusticias que los hombres nos hagan. Este salmo promete un final. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia, como dice el Salmo 37, 34, que está en perfecta concordancia con esta promesa. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Así que, hermanos, la vida del pueblo de Dios es llamada a vivir en obediencia y en confianza al Dios del pacto. Del versículo 9 y 10, hermanos, pues obviamente podemos confirmar esta seguridad para todo aquel que está bajo este cuidado de nuestro Dios, para todo aquel que vive bajo la morada permanente de Dios, para todo aquel que se refugia en su Dios, el débil, el menospreciado, el que está en dolor, el que está solo. Hermanos, si hemos sido traídos a la fe en el Señor Jesucristo, no dudes que tú perteneces al Señor, que tú debes vivir en esta condición que el salmista nos habla. Este es tu lugar. Ese es tu lugar. Habitar bajo el abrigo del Altísimo, no hay temor. Si conoces al Señor, no hay temor. Estar bajo la sombra del Omnipotente, hermano, vas caminando bajo la sombra del Señor, no hay temor. Que podamos decir, tú eres mi esperanza, eres mi castillo, Señor, en ti confío. Tú has de librarme todos los días de mi vida. No hay nada ni nadie que pueda ir en contra de ti y vencer. Y yo estoy en tus manos, Señor. Porque estoy en Cristo, nuestro Dios. Tú nos libras y tú nos proteges. Voy a dejar, hermanos, para la ocasión próxima, con el favor de Dios, el resto de los textos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor. Tenemos, Señor, tu palabra delante de nosotros, Señor. Confesamos, amado Señor, como un cuerpo, muchas veces tener en poco aprecio tu palabra, Señor. Muchas veces, Señor, dejar a un lado tus promesas. Usar, Señor, lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos, Señor, a un Señor prudente, y no confiar en tus promesas, Señor. Es como salir de casa a la adversidad, lejos de ti, Padre. Pero deseamos, Señor, deseamos caminar confiados en Cristo, refugiarnos siempre en ti, Señor, ser guiados siempre por tu palabra, Señor. Proclamarla, creerla, abrazarla, Señor. Vivirla, Señor.
en todo tiempo, Señor. Es nuestro deseo, mi Dios, ayúdanos. Ayuda a los más débiles en esto, Señor. Ayuda a aquellos que se han arraigado al mundo, Señor, como arenas movedizas, sus pies se han enterrado profundo, pero aún te conocen, aún te ven, aún saben de ti. Sácales de ahí, Señor. Dales amor a todos de tu palabra, Señor. Dales, Señor, un deseo ferviente de tu palabra para que tu palabra te muestre y seas más conocido día con día, Señor. ¿Cuántas cosas, Señor, dejamos de hacer o hacemos por falta de confianza en ti, Señor? De cuántas providencias maravillosas, Señor, nos exentamos de ver cómo tú obras por huir y tratar de hacer en nuestras propias fuerzas o recursos, Señor. Perdónanos, Señor. Sabemos que conoces nuestra condición, nuestra infidelidad, y aún así nos amas y permaneces fiel, pero deseamos, Señor, deseamos disfrutar de esto, Señor. Deseamos, Señor, invocarte y ver cómo respondes. Deseamos, Señor, reconocer, como dice el salmista, que tú estás con nosotros en la angustia, que tú nos libras por Cristo, nos glorificarás algún día, nos saciarás de eternidad, nos mostrarás con claridad la salvación. Dice tu palabra, amado Señor, que no va a sobrevenir mal, ni plaga tocará esta morada, Señor, aunque estemos en este mundo. Que tú, Señor, enviarás a tus siervos, ángeles, acerca, Señor, de nosotros, que nos guardarán en todos nuestros caminos, que en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Ayúdanos a confiar en nuestro Cristo, Señor, en nuestro Rey, en nuestro Señor y Protector. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Aquí y ahora, mi Dios, lo necesitamos, Señor. Cuán confiados y cuán gozosos, cuán llenos de esperanza y cuánta alabanza habrá en nuestras bocas, Señor, si tú tocas nuestros corazones, mi Señor, para poder ver y contemplar tu hermosura, Señor, y siempre desear por sobre todo, Señor, estar en esta condición, en este lugar, con este gozo y esta paz que provees a tu pueblo en medio de cualquier circunstancia. Deseamos habitar a tu abrigo, Señor, y vivirlo, experimentarlo y disfrutarlo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Este es nuestro lugar por Cristo, Señor. Y decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiamos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos amados.